El miércoles de la tercera semana después de Epifanía, el evangelio que toca es el de Marcos 6, 45 al 52. Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago, y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes porque eran torpes para entender. Las lecturas que la Iglesia nos propone para el tiempo que sigue la Navidad se dirigen a demostrar que Jesús, el que ha nacido, es el Mesías que el pueblo ha estado esperando por siglos. Por tanto, en esta tercera semana de Navidad, la Iglesia nos presentará algunos pasajes de la vida pública de Jesús que nos demostrarán que efectivamente Él es el Mesías. Entre los pasajes más importantes para ese fin se encuentran los relatos de la multiplicación de los panes. Pues cuando venga el Mesías, no solo habrá pan para todos, sino como dice Isaías 25:6, ese día hará el Señor a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Cuando llegue, también los hambrientos estarán invitados al banquete de Dios. Y habrá un gran festín en donde todos quedarán satisfechos. Nadie se quedará sin comer. Además, vimos ayer que la multiplicación de los panes tuvo lugar en un lugar despoblado. Y el desierto siempre se consideró en la antigüedad como un lugar de peligros. El texto nos quiere enseñar que el Mesías cuidará a su pueblo en el peligro. Por eso Jesús no puede simplemente despedir a la gente para que se les arregle como pueda. El texto de la multiplicación de los panes concluyó diciéndonos que después de darles de comer, sobraron 12 canastos de restos. El 12 es el número de las tribus de Israel, es decir, sobró un canasto por tribu, indicándonos así que el Mesías llegará para todo el pueblo, y no solo para algunos. Para quien espera la llegada del Mesías, el relato de la multiplicación de los panes es una clara señal de que Jesús es el Mesías. El relato de hoy es la continuación inmediata de la multiplicación de los panes y empieza diciéndonos que después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida. La otra orilla suele aludir a la misión de la Iglesia. La Iglesia sale en misión a la otra orilla, a otros pueblos, a pueblos paganos. Y Jesús los envía a prisa, con premura, pues no hay tiempo que perder. Y ellos, dice el texto, partieron en dirección a Betsaida, que parece ser que quedaba al oeste de Cafarnaúm, en territorio de Israel. El texto dice que los discípulos subieron a la barca y partieron. Es de notar que, al igual que el desierto, la gente de la antigüedad consideraba el mar como un lugar de peligros. Pensaba que en él reinaban las fuerzas del mal, pues es impredecible. Y por lo peligroso que era, la gente del medioevo solía llamar al océano Atlántico el mar de las tinieblas. Y el que se internaba en él no solía volver. Dice el texto que Jesús pidió a los suyos que partan pronto y que se enfrenten a las tinieblas, mientras él despedía a la gente y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Jesús tenía la costumbre de buscar un momento tranquilo para orar, antes o después de sus actividades,
y un lugar adecuado en donde podía estar a solas con su padre era la montaña o el desierto. Para Jesús el encuentro con su padre en la oración era de una necesidad vital y siempre buscará ocasiones para estar a solas con él. Después el texto nos dice que al anochecer estaba la barca en medio del lago y Jesús solo en tierra. Marcos quiere que nos demos cuenta de la distancia existente entre Jesús y los suyos. Jesús está en la montaña y ellos en medio del lago, y entre ellos una barrera de agua que impedía que se pudiesen reunir rápidamente. El escenario pues estaba dispuesto para que Jesús se revele a los suyos de manera especial. Y esta vez se les va a revelar como el Mesías Dios, capaz de enfrentar y vencer a todos los poderes del mal. Entonces dice Marcos que cuando la barca estaba cruzando el agua hacia Betsaida, se levantó un fuerte viento, un temporal, y el viento les era contrario. Como saben, la barca representa a la iglesia, y el viento contrario es símbolo del mal espíritu, de las fuerzas del mal que se oponen a la misión de la iglesia. Siempre el mal espíritu va a hacer lo posible para que la iglesia no crezca ni se expanda. Y si le hacemos caso, vamos a tomar decisiones equivocadas que dificultarán la misión. Los discípulos estaban en medio del lago, remando con todas sus fuerzas a fin de controlar la barca, esforzándose en su lucha contra el mal espíritu. Y entonces, viéndolos cansados de remar, Jesús dejó su oración y salió en ayuda de los suyos. Pues Dios siempre va a ayudar a su iglesia cuando se encuentra en dificultades. Y entonces se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. El texto griego dice que era cerca de la cuarta guardia de la noche, pues los judíos dividían la noche en 3, mientras que los paganos en 4. Luego, dividir aquí en 4 alude a la misión de la iglesia entre paganos. En esos momentos ellos están en el último cuarto de la noche, hacia el final de la noche. Pero además el texto nos dice que vino caminando sobre el agua, y el caminar sobre el agua es propio de Dios. Como ya se dijo, para los pueblos antiguos el agua siempre representó a los indomables poderes del mal. Luego, si alguien camina sobre ella, significa que está sobre los poderes del mal y que está en capacidad de vencerlos. Dios siempre está por encima de todo y siempre vencerá al mal. Sin embargo, el texto nos dice que al llegar hizo ademán de pasar de largo. Se trata de un añadido extraño, pues si se suprime esta línea no cambia en nada el relato. Bueno, pues parece que esa línea tal vez desea indicarnos que la primera intención de Jesús no fue aliviar la angustia de los suyos, sino manifestarle su poder y demostrarle su divinidad. Estas palabras nos recuerdan el paso de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice Éxodo 33:22, al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Pasar es una manifestación divina que muestra el carácter divino de Jesús. Por tanto, este pasarse de largo más parece una epifanía de Jesús, una revelación suya, que una derrota de los elementos. Sin embargo, dice el texto que ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Los discípulos no se dieron cuenta de la revelación. No pueden admitir que Jesús sea el Mesías Dios y lo consideran un fantasma. Porque, dice el texto, todos lo habían visto y se habían asustado. El susto y el miedo son del mal espíritu, pues nos paralizan y nos cierran los ojos al entendimiento y a la apertura de la revelación de Dios. Sin embargo, Jesús les habló inmediatamente y les dijo, ánimo, soy yo, no tema. Inmediatamente Jesús les habla para que se den cuenta, para que reaccionen, para que no sigan las sugerencias del mal. Y así como Dios calma a su pueblo, así Jesús calma a los suyos y les da paz en medio del mar, los consuela.
Siempre el buen espíritu quita el temor. Soy yo, no teman. Y siempre anima a los suyos en su lucha contra el mal. Ánimo, no cejen. Y para reafirmar su poder sobre el mal, dice el texto que Jesús subió entonces con ellos a la barca, y el viento amainó. Al subir con ellos, el viento se calmó. La sola presencia de Jesús hace que el mal abandone su cauce y desista, se retire. Y así, de la misma manera como el Señor manifestó su poder al multiplicar los panes, ahora lo manifiesta ante la amenaza del mar. El resultado de la presencia de Jesús fue que ellos quedaron más sorprendidos todavía. Y dice el texto que estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, y menos aún lo del viento, porque eran torpes para entender. Su mente seguía cerrada. Ya estaban sorprendidos por la multiplicación de los panes, y después más sorprendidos por su caminar sobre el agua, pero ahora, aún más, al ver que el mar se calmó. Sin embargo, y a pesar de todo, son incapaces de entender y darse cuenta de quién es Jesús. A nosotros nos sorprende que luego de todo lo que ven y oyen, aún no logren descubrir que Jesús es el Mesías. Marcos y los demás evangelistas van a insistir en la falta de entendimiento de los discípulos. No entienden que el dar de comer a su pueblo es una tarea del Mesías, ni tampoco entienden ahora que se revela superior a los poderes del mal. Es decir, no entienden que Jesús es Dios y que Él puede protegerlos del mal y salvarlos. A manera de conclusión, los invito a considerar. Primero, que Jesús, cuyo nacimiento celebramos hace unos días, es el Mesías Dios, y que siempre se preocupará de cuidarnos y de salvarnos de todo peligro si lo dejamos. Y segundo, considerar que cuando seamos atacados por el mal espíritu, es necesario recurrir a él e invitarlo a subir a nuestras barcas, a que entre en nuestras vidas. Pues Jesús no solo está por encima de las fuerzas del mal, sino que además las derrota. Pidámosle pues su gracia para conocerlo más, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.